A ver un poquito si podemos ver esto. ¿Se ve algo? Estamos a 10 puntos. De 10. Sí, se ve. Bueno, se ve. Bueno, este es un esquema básico, un poco ampliando lo que había en lo que ahora vamos a ver en la teoría, una vista en perspectiva de lo que está arriba. Es en el centro tenemos una espira, una bobina, la que hemos estudiado con varios ejemplos en la práctica. Acá no está representado, pero esta bobina tiene un eje en el paralelo al lado B, un eje central, mediante el cual nosotros hacemos mover, le damos un movimiento giratorio a esta bobina con un motor externo. O sea, nosotros generamos el movimiento de la espira mediante... ¿Cómo podemos mover esto? Con otra fuente de energía, un motor a explosión, una turbina hidráulica, un molino de viento, etc. Cualquier energía que nos permita imprimirle un giro a esta bobina, nos va a permitir mover justamente este pequeño generador. Y acá tenemos un imán, polos norte y sur, entre los cuales está establecido un campo magnético B constante. Lo tomamos constante y del mismo valor en toda la región de la espira. El largo de la espira es B, la altura es A, como se ve acá. A mayúscula sería la representación de esa área. ¿Se acuerdan que nosotros representamos mediante un vector, un área? Esto gira a una velocidad angular omega, que generalmente se expresa en radianes por segundo. B chica sería la velocidad tangencial de los lados B. B chica acá y B chica acá abajo. A la derecha, a la izquierda mejor dicho, acá abajo, vemos esta misma espira que ha girado, tomemos 45 grados aproximadamente. Vamos a estudiar en esa posición qué es lo que está pasando. Estos lados B, ¿se acuerdan que nosotros vimos Fen inducida en un conductor que se movía en un campo magnético? Esto sería exactamente lo mismo, con la diferencia que la trayectoria del conductor no es lineal como lo veníamos estudiando, sino que es un movimiento circular. Entonces, en todo momento va a cambiar su velocidad, la componente de velocidad que está a 90 grados respecto al campo. A la derecha tenemos una vista de esta espira. Bueno, le completo un poco esta imagen. Esta espira tiene sus extremos, cada uno está unido a anillos deslizantes, sobre los cuales podemos apoyar escobillas conductoras, y entre los cuales acá tenemos conectado, por ejemplo, una resistencia, pero podemos conectar un capacitor, una bobina, o una combinación de todos ellos. Siguiendo a la derecha, fíjense, vamos a darle nombre a los conductores porque esto va girando. Esto acá ya no es más estático como veníamos viendo, acá se mueve y bastante rápido.
Es importante entender esto tan sencillo porque si se entiende esto, después se entiende todo. Este conductor tiene una velocidad tangencial v, como les decía, y esa velocidad podemos descomponerla en una componente vertical y una horizontal. Esta componente vertical con el campo me va a inducir una FEM en este conductor, y si ustedes aplican la regla de la mano derecha o izquierda, no sé con cuál utilizaban, va a aparecer una corriente, se va a inducir una corriente que es saliente en el conductor 1. Esto todo es posible porque hemos cerrado el circuito acá a través de la resistencia. Si no, se va a inducir una FEM, pero no va a haber circulación de corriente. En el conductor de abajo también se induce, nada más que la corriente es entrante. En definitiva, en los extremos de esta escobilla vamos a tener una FEM inducida, que tendrá un valor para este instante, para esta foto que estamos viendo. Cuando esto es en función del tiempo, esto está girando con una velocidad angular omega. En otro momento va a cambiar la componente de las velocidades y obviamente va a cambiar la FEM inducida en cada conductor. Y por lo tanto va a haber una variación de esa tensión en el tiempo. Acá tenemos en la figura 2, vemos que la espira ya ha dado un cuarto de vuelta, la velocidad la componente vertical de la velocidad coincide con el valor máximo. O sea que en esta posición tendremos una FEM inducida máxima, porque el BI es máximo. Y del otro lado sucede lo mismo, la corriente también es entrante. En el caso 3, la espira giró 90 grados. El conductor 1 está acá abajo. La velocidad tiene este sentido, es paralelo al campo B. ¿Se acuerdan que para este caso no había componente no había FEM inducida porque estos vectores forman 0 grados o, en este caso, un ángulo pi de 180 grados. Y lo mismo ocurre acá arriba, por eso acá no hay corriente entrante ni saliente. En este punto la corriente es 0, y la FEM inducida es 0. Y esto sigue girando en el sentido de la aguja del reloj. Acá tenemos otra posición intermedia, donde el conductor 1 ya está en el tercer cuadrante, y a partir de acá, el conductor 1 va a tener una corriente entrante. Hasta este cuadro tenía corriente saliente, acá ya es entrante. Y el conductor 2, que tenía una corriente entrante, ahora tiene saliente. O sea que se invirtió el sentido de circulación de la corriente. Y bueno, acá podrían hacer otro cuadrito donde ponen la espira horizontal, similar a esta, nada más que el conductor 1 en vez de estar a la derecha va a estar acá a la izquierda, pero no va a haber circulación de corriente. Vamos a ver, acá hay una expresión del flujo. No sé si se entendió un poco la mecánica de este movimiento.
Parece Sí, que sí. profe. ¿Se va entendiendo? Bueno, cualquier cosa paramos un ratito y repasamos. Esto es algo sencillo. En realidad estamos estudiando creo que la primera máquina elemental eléctrica, la primera máquina eléctrica que se nos presenta. Fíjese, el flujo en la espira, volvemos acá arriba, el flujo siempre es el campo por el área proyectada de la espira. Acá está vertical la espira, por lo tanto el área es la total. Cuando esta espira empieza a girar, se inclina y la proyección se va achicando. Y acá en esta figura, la proyección del área sobre la vertical, podemos calcularla como el área por el coseno de este ángulo, θ, que es omega por tiempo, porque esto se está moviendo con una cierta velocidad. Velocidad por tiempo me da espacio, pero estos son espacios angulares, ¿no? Entonces puedo expresar el flujo de esta espira para cualquier momento, que es lo que está acá. B por A por el coseno de omega t. Este A por el coseno es la proyección del área sobre la normal al campo magnético. Si graficamos este flujo, nos va a dar un coseno, como está acá, es una función coseno. Acá, bueno, acá está borrado, pero esto es lo que nos interesa, es la FEN inducida, calculado por ley de Faraday. Ahora volvemos a la otra imagen y lo vemos de nuevo, pero que esto es, lo que está borrado acá es E igual a menos N de phi de T. Ustedes recuerdan eso, ¿no? O sea que lo mismo que aplicábamos en los ejercicios anteriores, lo aplicamos acá, donde conocemos la función del flujo, cómo varía el flujo en el tiempo. La integral del coseno es menos seno, y como en la expresión de Faraday había un signo menos, se va al menos, queda más. Aparece el n, porque hablamos de una espira, pero puede ser en varias espiras. Y esto ya es acá podemos ya ir viendo algunas cuestiones constructivas de una máquina. El número de espiras es fundamental, no se hace una máquina con una sola espira. El campo disponible por el área de la espira, estos son todos factores de diseño. La velocidad angular por el seno del ángulo. Todo esto que está acá lo podemos llamar E sub 0, porque es todo constante. Entonces nos queda que la FEM disponible en esos dos anillos rosantes, si pudiéramos aplicarle un osciloscopio ahí, ver qué onda aparece, y justamente tendremos que ver una función seno. Acá, por ahí es bueno destacar que consideramos todo esto constante. Miramos por un segundo la realidad. En los generadores, la verdad que esto no es así. El B no es constante. Si ustedes miran esta imagen acá arriba, ustedes no podemos pensar que el B va a ser constante acá arriba o acá abajo. Se van a abrir si nosotros hemos representado en forma lineal la línea de campo, pero esto hace un arco acá arriba y un arco acá abajo, así que la densidad de
flujo magnético no es constante, tiene cierta variación. Entonces, la onda senoidal no va a ser tan senoidal, se va a deformar. Y en los generadores ocurre eso, es muy pequeña la variación. Por eso que después lo van a ver en otras materias, como la onda no es senoidal pura, lo pueden representar por serie de Fourier. No sé si han visto serie de Fourier, un análisis matemático, pero ustedes pueden reemplazar esa onda que es deformada por la suma de varias ondas senoidales con sus respectivas armónicas. Lo que les quiero decir que en la generación de corriente no es tan exacto, no es tan ideal como acá. Acá obtenemos, admitiendo que tenemos una onda pura, esta es senoidal, pero en lo que estudian electrónica, después van a ver que pueden generar ven alterna, triangular, rectangular. La única condición que tiene que cumplirse es que se repita en el tiempo. La onda se repita en el tiempo. Por ejemplo, tipo una onda de rampas, una tensión que baje lineal, que baje a cero y vuelva a subir en forma instantánea, y después luego a cero. Eso es un tipo serrucho, rampas de corriente. Eso se logra en electrónica con elementos de electrónica. Un poquito más de cambiar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la imagen? Sí, ingeniero. Bueno, Se ve, se ve. Sí. ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Sí, Sí, sí. sí, profe, espectacular. ¿Vieron el conductor que está arriba a la izquierda? ¿Por qué no calculan la tensión que hay entre conductores ahí? Son 5 minutos y calculan. No, chiste era. ¿Esta imagen qué es? ¿Qué estamos viendo acá? Transformador. Transformadores, exactamente. Es una estación transformadora. Otra máquina eléctrica, que la vemos al final de esta teoría. Bueno, acá está nuevamente representado lo que vimos en el esquema anterior, sin los detalles de lo que está pasando. Tenemos el flujo, que es B por A por coseno de omega t, como hemos visto recién. Acá aparece lo que no estaba, lo que estaba borrado anteriormente, la ley de Faraday. No, resolvemos esta derivada, obtenemos esta expresión, y acá vemos la representación de esa función. Esta es la onda de tensión, y la onda de tensión que tenemos en nuestro domicilio. Y acá hay una, a ver, un poquito, ¿se ve la imagen?
Sí, sí, profe. Se ve, Se ve. profe. Sí, se ve, se ve. Bueno, miren, acá está un simulador. Podemos agrandar esto un poco. Bueno, fíjense, acá arriba, flujo en función del tiempo, ¿se acuerdan que era bueno, un valor constante por el coseno de omega t? Bueno, esta es la función coseno, es el flujo. Acá está nuevamente expresado el flujo, como el coseno, la tensión inducida, que es un valor máximo por seno de omega t. Acá arriba a la derecha tenemos representado la FEN inducida alterna. Y acá lo que podemos jugar un poco es variar, a ver. No, ¿qué pasó? No. Fíjense, acá abajo tenemos que cada extremo de bobina está a diferentes escobillas. Obtenemos esta tensión. Y otro caso sería si si las salidas de la bobina las disponemos de esta forma, de las escobillas rozando este nuevo esquema. ¿Qué sucede? Ahora, en cada conductor, si ustedes hacen el análisis primero, paso a paso, o en cada cuadrante, van a ver que por un conductor siempre va a entrar corriente, va a tener el mismo sentido. Por eso que la FEM tiene esta forma, cuando disponemos la salida de esta manera. ¿Se ve acá arriba? Sí, profe. ¿Y ahí qué significa que se hace de esa manera la curva? Y porque conecté de otra forma la salida de la bobina. Ah, ok. Fíjense, acá estamos midiendo corriente, siempre va de 0 hacia la derecha. ¿Se acuerdan que hoy, por ejemplo, miren cualquiera de los conductores alternaba su sentido de circulación de corriente? Pero con esta disposición lo que hago es que por una escobilla siempre esté saliendo corriente. O sale la de un conductor o sale la del otro, pero siempre está saliendo corriente. O mejor dicho, siempre es positivo o negativo, porque dispuse de esta forma la salida de la bobina. Bueno, volviendo. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, vamos a seguir viendo, estudiando un poquito esta onda generada, esta onda senoidal, cuya forma va a estar dada por el valor máximo, lo vemos acá abajo, y el omega es una velocidad. Dependerá, ¿y esta velocidad de qué depende? Pregunto. De velocidad angular.
Acuérdense que partimos de un generador, donde el rotor nosotros lo estamos haciendo girar con una máquina externa. O sea que somos nosotros los que le damos la velocidad que queremos. Entonces ese omega está en función de la velocidad de la máquina primaria, de la máquina que está haciendo girar a la espira, o el conjunto de espiras. O sea, sería entonces el motor generador o algo así. El motor impulsor, Eso. el motor impulsor. Un motorcito de explosión. Omega, dijimos, vamos a ver un poco las unidades acá en forma detenida, tranquila, porque esto es básico y hay que entenderlo. Omega es, dijimos, radianes por segundo. Y acá vamos a transformarlo, 2pi es la cantidad de radianes que hay en una vuelta, ¿no? Entonces estos 2pi radianes por revolución. ¿Está? Y F es ciclo o revoluciones en la unidad de tiempo. Acá está, le llamamos frecuencia. F es ciclos por segundo. Entonces el ciclo de esta frecuencia o revolución con los 2pi radianes por revolución, se me va la revolución de abajo con la de arriba y me queda radianes por segundo. Nada más que lo expresé en función de F, que es la frecuencia, la cantidad de vueltas, de ciclos por segundo. A la F puedo transformarlo o dividir por T. Entonces digo que F es igual a 1 sobre T. Y T es el tiempo que transcurre entre un pico y otro que está como está acá arriba. Frecuencia es ciclo por segundo, y la inversa de la frecuencia, segundo por ciclo. El tiempo que tarda en dar un ciclo. Vamos a hacer un ejercicio. Nosotros, ¿qué frecuencia de red tenemos en nuestro domicilio? ¿Qué frecuencia estamos usando? ¿Ustedes saben? 50 Hz. F es 50, para nosotros, 50 Hz. Hz es ciclo por segundo. Entonces la onda, ¿cuál es el tiempo que transcurre entre un pico y otro? ¿Alguien puede decirme, hacer un cálculo? ¿Cuál es el tiempo entre este pico máximo y este otro? O entre este valor 0 y este otro valor cuando comienza nuevamente el periodo. 1 dividido 50. 1 dividido 50. ¿Cuánto da eso? $0,02. 002. 0,02 segundos. Poco para tener idea de lo que estamos hablando, qué velocidad estamos, qué tiempos estamos hablando. Bueno, acá es otra forma de representar esta onda, donde S0 lo hemos representado con un vector. Y lo hacemos girar con una velocidad omega t. Para cada valor de ángulo vamos a tener una proyección sobre la vertical, que va a ser el valor de la
de la tensión en ese instante. Bueno, esto es básico. Ustedes han visto representación de una onda senoidal, lo pueden hacer con su calculadora, no hace falta que entren al Excel ni al AutoCAD para representar esta onda. Bueno, acá comenzamos con la interacción que hay entre una fuente de alterna y una resistencia. Primero, resistencia. Acá valen también las leyes de Kirchhoff, suma de tensión en un circuito, en una malla, y suma de corriente en un nodo. En este caso no tenemos nodo porque es una malla simple. Fíjense, acá arriba tenemos la suma de tensiones cuando nosotros recorremos toda esta malla y llegamos al mismo punto. Y tenemos dos valores de tensión. De la fuente, E, que es variable, más la caída en la resistencia. Acá está circulando una corriente, por lo tanto en R hay una caída de tensión, que es menos I por R. De acá despejamos la corriente y nos queda esto. E sobre R, R es constante, la FEM E es 0 por seno omega t, me queda E0 sobre R, que es una constante, y esto sería un valor máximo de corriente. Digamos que la corriente en el circuito vale I0 por seno omega t. Una corriente variable. Esto significa que esta corriente acá, en cualquier parte de los conductores, ¿qué sentido tiene? El sentido de la corriente. Cambia de valor, ¿no? Esto hasta se hace cero, cuando omega t vale 0, o pi, todo esto se hace cero. Pero la corriente, el sentido de la corriente en los conductores, va hacia un lado o va hacia el otro. A ver si tenemos, acá está. Fíjense. Acá está representado la tensión sobre la resistencia y la corriente en el circuito. Acá dice I sub R, pero en realidad es la corriente en todo el circuito, porque esta corriente también atraviesa el generador. En esta primera parte, esto que está en violeta es la corriente, tiene entre 0 y pi tiene un sentido. Cuando más allá de pi, la corriente va para el otro lado, y así sucesivamente. Bueno, acá se repiten las expresiones. A ver si podemos. Ingeniero, ¿qué significa fasor? Esos son los vectores que veníamos viendo. A ver acá. Uno llama fasor al vector corriente o al vector tensión. Uno lo representa para generar esta onda. Ahora vemos un poquito más adelante que esto podemos fijar en el tiempo, y depende de lo que queramos hacer, expresamos en valores eficaces, ¿no? Me adelanté un poquito, y esto ya no va a ser en valores máximos. Hasta ahora son máximos. La longitud en escala de estos vectores, el que está en marrón, que es la tensión, es el valor máximo de tensión que tengo en la resistencia.
que es igual al de la fuente, porque no hay otro elemento conectado, ¿no? Entonces toda la tensión generada por la fuente cae directamente toda en la resistencia. Bueno, acá está. Concepto de valor eficaz. Esta corriente alterna, al pasar por la resistencia, ustedes se acuerdan, generaba calor, hay una potencia en juego que es I cuadrado de R, pero en este caso la corriente es variable, es senoidal. La potencia no va a ser, la potencia absorbida o disipada en la resistencia, en el tiempo no es constante la potencia. Pero en el tiempo, en un ciclo, por ejemplo, en un ciclo completo, voy a tener una cantidad de energía total disipada, que yo podría calcularla con el área bajo la curva de potencia. Si yo multiplico I instantánea por V instantánea en la resistencia, lo que tengo es la potencia. Acuérdense que potencia era I por V. Acá pasa lo mismo, nada más que no tengo corriente y tensión constante. Tengo variables. Pero ese producto me da otra curva de potencia instantánea. Y si yo integro en el tiempo la potencia, que es Joule por segundo, en el tiempo se integra, me da una energía. Puedo calcular la energía de un ciclo, de dos, en el tiempo que quiera. Ahora, esa energía disipada, supongamos en un ciclo, yo la podría expresar como el producto de una corriente eficaz constante, por un valor de una corriente constante al cuadrado por R, por el mismo tiempo. Entonces, esa sería la corriente necesaria para generar la misma disipación de energía en la resistencia, para este caso. Ese es el concepto de eficaz. Entonces, fíjense acá, tengo energía disipada en T, en un tiempo cualquiera, y acá lo expresa, se hace el cálculo entre 0 y T, un ciclo completo. Y acá tengo I cuadrado por R, y es variable. Esto lo igualo a una I eficaz de valor constante por R, por el tiempo, por el mismo tiempo. Que en este caso voy a tomar T. ¿Se entiende hasta ahora esto? Acá tengo una energía de una corriente continua, y eficaz es el valor de una corriente continua al cuadrado. Y acá tengo la integral de la potencia en un periodo completo. Y de acá lo que me interesa es despejar la corriente eficaz, el valor. Hago el pasaje necesario, este cuadrado pasa como raíz y obtengo esta expresión de I eficaz. El valor de la I eficaz va a depender de la forma de onda. Cuando estamos trabajando con ondas senoidales, acá no está desarrollado, pero ustedes pueden hacer el I máximo o I0, que es máximo al cuadrado por seno de omega t al cuadrado, y resolver esta integral,
la cuestión que le va a dar como resultado el valor máximo de la onda dividido raíz de 2. Esto se cumple para, si quiero saber la tensión eficaz alterna. Como es senoidal, si tengo el valor máximo, puedo calcular el valor eficaz. Y acá podemos hacer otro calculito. Los 220 que tenemos disponibles en nuestro domicilio, ¿qué es? ¿Qué se imaginan que es? ¿Eficaz o máximo? Máximo. Cuando ustedes miden con un multímetro, ¿qué les marca? ¿Les marca la instantánea? ¿O le marca la eficaz? Es decir, no podría tener un aparato, fíjense que entre pico y pico 0,02 segundos. Si es analógico o digital el instrumento, no puede ser. Aparecer en la pantalla los valores instantáneos de la tensión. Entonces lo que aparece en el display o la aguja que se mueve es un valor eficaz. Los 220 es un valor eficaz. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el valor máximo de la tensión? Hagan el cálculo. ¿Cuánto vale el valor máximo de la tensión que ustedes disponen en su domicilio? Sería el eficaz por la raíz de 2, que nos haría 311 aproximadamente, que sería el valor de la tensión máximo. Sí, exactamente. O sea que el máximo de tensión que realmente tenemos entre bornes de un tomacorriente no es 220, 311 volts. Eso es la tensión por eso que hay a veces accidentes fatales, ¿no? Porque la tensión es muy elevada. La tensión una tensión de seguridad para que no haya problema de descarga eléctrica, para que nadie muera, son 24 volts. 24 volts. Y estamos hablando acá de 311. Está bien, es cuando pasa por su máximo, pero justo si tocaste el cable en ese instante, eh, son 300 volts, 311 volts de descarga. A ver qué tenemos acá. Esto vamos a dejar para la práctica. Corriente alterna con una bobina. Ustedes calculaban inducción mutua y autoinducción, ¿se acuerdan, no? La inducción mutua la llamaban M, entre dos bobinas o dos circuitos que estaban muy cercanos o que compartían parte de un campo magnético. Ese lo llamaban M. Acá usamos una sola bobina y utilizamos la autoinductancia de esa bobina. ¿Qué unidades tenía L? ¿Qué unidades tiene L?
¿No se acuerdan la inductancia? Valores, la unidad. Yo le doy una ayudita. La resistencia en ohm y la L. ¿Cuál es la unidad de inductancia o inducción mutua? ¿No se acuerdan? No, Henry. Henry, bien ahí, Henry. Esa es la unidad de inductancia, en Henry. Y la FEN que aparecía en esta bobina, es decir, aparecía FEN cuando la corriente o la tensión aplicada era variable, aunque sea un periodo muy corto. Y se calculaba como esto, L de I a de T. Siempre que haya variación de corriente, aparece una FEN que se induce en los extremos de la bobina. Bueno, eso es un elemento necesario conocer para analizar ahora todo esto. Acá tenemos el mismo generador que en el caso de la resistencia, pero en vez de resistencia reemplazamos por una bobina. Entonces hacemos un circuito de malla, aplicamos la ley de Kirchhoff, la cuestión que toda la FEM inducida, la FEM del generador, más la tensión en los extremos de la bobina es igual a 0. De acá despejamos, o reemplazamos primero E por el 0 seno de omega t menos L de I a de D. Acá lo que nos interesa es la corriente. Acá integramos, en este paso integramos ambos miembros. Y acá me queda I igual a todo esto acá. La corriente es un valor constante por el coseno de omega t. Ya me aparece una onda tipo senoidal para la corriente. Después, mediante reemplazos matemáticos, puedo expresar el menos coseno de omega t, puedo escribirlo de esta manera. Seno de omega t menos pi sobre 2. Esto es matemática, ustedes recordarán, o si no recurran a las tablas de reemplazos matemáticos, porque lo que nos interesa es usar la misma función. Utilizamos seno para la tensión y nos interesa expresar en seno también la corriente. La cuestión que llegamos a que la corriente es igual a E0 sobre omega L, seno de omega t menos pi sobre 2. Donde, fíjense, omega L a omega L lo llamo XL. Y XL tiene un nombre que es una reactancia inductiva. ¿Qué unidad va a tener? ¿Qué unidad va a tener omega L? Todo esto, bueno, acá está. La idea que piensen está escrito acá. Fíjense, seno de omega t menos pi sobre todo esto es adimensional. Y lo que me queda acá es ley de Ohm. Así que esto tiene que ser Ohm acá abajo. Voltaje sobre Ohm, corriente, ampere.
Ingeniero, una consulta. ¿Qué había dicho que significaba la X? A este producto de omega por L, lo llamo XL, reactancia inductiva, porque no es una resistencia pura. Ofrece resistencia al paso de la corriente también, pero sin disipación de calor. Y fíjense, la corriente, el valor máximo, o sea, SU0 sobre omega L, va a tener es un valor máximo de esta onda senoidal. Este valor máximo va a depender de este término acá abajo, que es omega L. Y tiene dos, la frecuencia con que yo estoy haciendo girar el generador y del valor de L. Y L dependía de la forma constructiva de la bobina. Y omega de las RPM que yo le estoy imprimiendo al generador. Fíjense, cuanto más rápido yo girar el generador, lo llevo a 1000 vueltas, 1500 vueltas, 10.000, 50.000 RPM, esto va aumentando, esto se hace muy pequeño. ¿Qué significa que yo aumento tanto, aumento las revoluciones? Que acá en la salida del generador, en los bornes de salida del generador, voy a tener positivo y negativo, y la inversión de esa polaridad va a ser cada vez más rápida. Y una bobina, acuérdense, por ley de Lenz, ¿qué hace? Lo que estoy haciendo es cambiarle la polaridad constantemente a la bobina, y ella reacciona. ¿Se acuerdan? Aparece en los extremos una bobina, una tensión. Momentito. Ya. Bueno, acá hay un fenómeno físico, y vemos nuevamente la ley de Lenz. Yo estoy variando la tensión, la polaridad de salida del generador tan rápido que no estoy dejando que la corriente se establezca. Cuanto más alto es omega, o sea, cuanto más rápido gira el generador, cuanto más rápido cambia de polaridad el generador, la corriente no se establece, tiende a cero. Cuanto más grande es omega, la corriente tiende a cero. O sea que para altas frecuencias, la bobina, ¿cómo se comporta? Como un circuito abierto. Si por el contrario voy bajando las RPM, voy bajando este término, y bueno, ahí sí le estoy dando tiempo a que la corriente se establezca. Si bien hay una oposición al comienzo, pero se establece una corriente. Vamos a ver acá, fíjense, este término, a ver un poquito. Sí. Fíjense, E igual a E0 seno omega t, esto es una onda que parte de cero, y esta otra en t igual 0, acá se ve, t igual 0, seno 0 es 0. La onda parte de 0 del sistema de cuadrante que elegí para representar.
Y acá, cuando t vale 0, ¿cuánto vale la corriente? Me queda seno de menos pi sobre 2. Esto es, ¿cuánto vale seno de menos pi sobre 2? -1. Menos 1. Y es un valor máximo. O sea que el vector con el que representamos el valor máximo, este es el máximo. La posición de este vector en t igual 0 va a ser hacia abajo. O sea, están a 90 grados respecto a este otro. Fíjense qué interesante, ¿no? Están a 90 grados respecto a este. Eso lo vemos en los gráficos. Fíjense, esta curva marrón es seno de omega t. Por el máximo, ¿no? Que sería esta acá, es 0. Y esta otra es seno de omega t menos pi sobre 2. O sea que hay un desfasaje de cuántos grados entre una onda y la otra. Y acá está. Hay 90 grados. Y se ve acá. Este es el desfasaje, pi sobre 2. Si un observador se sitúa en cualquier punto, ¿qué onda está adelantada y cuál onda está atrasada? ¿Quién adelanta a quién? La de la corriente va adelante. ¿Será? Mírenlo, vamos a verlo más físicamente, lo que vimos cuando vimos ley de Lenz. Cuando yo quiero imponerle una variación a esta bobina, le impongo esta onda senoidal. O ¿se acuerdan cuando veíamos era una batería de corriente continua y con una llavecita y cerramos la llave? En el primer instante, cuando yo quiero cambiar en definitiva el campo magnético de la bobina, ¿qué sucede? Ella reacciona, se opone. Entonces, ¿qué es lo que aparece en la bobina? En una FEM, se induce una FEM. Lo que impide que en un comienzo no se circule corriente. Se opone a que circule la corriente eléctrica. Por lo tanto, la que atrasa, la que va atrás es la corriente. ¿Se entiende la idea? Esto es básico, importante. En una bobina, ¿quién atrasa a quién? En una bobina, la corriente se atrasa. Se atrasa pi sobre 2 cuando la bobina es pura, ¿no? Eso es el caso ideal. En realidad no existen bobinas puras porque están hechas de cobre y el cobre tiene una resistencia. Entonces en una bobina siempre tengo una parte inductiva, tanto Henry, y por otro lado tengo una parte resistiva. La bobina siempre es una suma de dos componentes, resistencia más inductancia. Pero acá estamos idealizando y considerando que es pura, no tengo resistencia. La cuestión que en una bobina la corriente atrasa. Fíjense, si este par de vectores están 90 grados. En t igual 0, estos dos, ¿cómo estarían?
Fíjense acá. El vector marrón, que representa la tensión, estaría del centro del origen de coordenadas hacia la derecha, acostado. La cuestión que su proyección sobre la vertical me da 0. Me da 0. Y el otro vector máximo de corriente, el violeta, está hacia abajo. Lo que dijimos en t igual 0 estaba en seno de menos pi sobre 2, estaba hacia abajo. Y nosotros representamos, esto ya es una regla, esto girando en sentido contrario a la aguja de reloj. Entonces un observador que está situado en cualquier punto, por ejemplo acá en el primer cuadrante, un observador, ¿qué vector ve pasar primero cuando empieza a girar esto? Tengo tensión acá y corriente acá abajo. Si esto gira para allá, lo que el observador ve es pasar la tensión primero. Y después la corriente. Por eso decimos, la tensión adelanta a la corriente. O decimos que la corriente va trazada, pi sobre 2. Sí, se entiende. ¿Se está entendiendo? Pero el origen, fíjense que el origen de todo esto ya lo vimos en las clases anteriores. Ley de Lenz, oposición. Nosotros queremos imponerle una tensión a una bobina, y ella dice, momentito, no le va a ser tan fácil, y cuanto más rápido hagamos ese cambio, ella, ¿viste? Es como un circuito abierto. No se establece nunca la corriente. A ver. Bueno, esto para la práctica. Mañana. Bueno, ahora conectamos un capacitor en vez de una bobina. Resolvemos la malla por ley de Kirchhoff. Entonces hacemos nuevamente E igual más E más la caída de tensión en el capacitor igual a 0. De acá reemplazamos, acuérdense que la tensión en el capacitor era la carga dividido su capacidad. Despejamos Q acá. Porque como tenemos una fuente alterna acá, y la carga acá en juego, la circulación de carga va a variar en el tiempo. Me interesa esa variable, porque sabemos que carga después, la corriente, mejor dicho, es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces por ese lado viene este despeje. De acá, de todo esto, despejamos Q. Nos queda C por eso 0 seno omega t. Todo esto último es 0 seno omega t, es la tensión acá aplicada. La fuente de energía, la fuente de tensión. Derivamos esto para obtener la corriente. Es igual a la capacidad por omega, nuevamente acá la pulsación. No le nombré este término. También se llama pulsación. De acá reemplazo el coseno de omega t, lo reemplazo por seno de omega t más pi sobre 2. Lo dejo todo en función del seno, para poder comparar y sacar algunas conclusiones. Reemplazo acá en la corriente, la cuestión que la corriente va a ser C por omega por E0, seno de omega t más pi sobre 2. Hoy, en el caso de la bobina, nos daba seno omega t menos pi sobre 2. Acá nos da más.
a este término C por omega, hago lo siguiente. Reemplazo por X sub C. Que en este caso, hoy hablábamos de reactancia inductiva, acá hablamos de reactancia capacitiva. Donde voy a tener que X sub C es igual a 1 sobre omega C, lo que está acá. Y todo esto lo llamo I sub 0 con un valor máximo. Seno omega T menos pi sobre 2. Analicemos en T igual 0, ¿qué pasa? En T igual 0, nuevamente, la tensión es 0. Tenemos el vector máximo E sub 0 en forma horizontal sobre el eje X. Está. Y en T igual 0 la corriente, me queda seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2. Es el máximo valor que puedo tener de este término, de seno de lo que tengo entre paréntesis. Cuando T es 0, o cuando todo esto, omega T, más pi sobre 2, o vale pi sobre 2, o menos pi sobre 2. La cuestión que en T igual 0 tengo esto igual a 1. 1 es el máximo valor que puede tomar esta función. Y esto es 0 sobre X, que es el valor de la corriente máxima. Ese vector va a estar representado ¿en qué cuadrante? ¿En qué posición? Esta es una pregunta. A 90 grados de la horizontal, ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba. Hacia arriba. Y porque me quedo acá. Seno de un ángulo, que es positivo, pi sobre 2. Me quedo hacia arriba, el vector. Volvamos acá. Volvamos un poquito acá arriba. C omega. El omega nuevamente es la velocidad de la máquina impulsora. Cuanto mayor sea la velocidad, la corriente va a aumentar. Físicamente, ¿qué pasa? Acuérdense cuando si esto fuera una tensión, una pila, una batería, y tengo acá una llavecita. ¿Se acuerda cuando cerramos la llave? Había un transitorio, ¿no? Este capacitor se cargaba y aparecía entre las placas una diferencia de potencial. Esa diferencia potencial aumentaba hasta que se igualaba al valor de la fuente. Y ahí se deja de circular corriente. ¿Está? Y acá, ¿qué pasa? Esta batería resulta que es variable. Yo la pongo de una forma y le invierto la polaridad. Y después la invierto de nuevo. Y cuanto más rápido hago esto, cuanto más rápido hago esta inversión de polaridad de esta fuente entre estos bornes, acá estos extremos, lo que voy a hacer es que no dejo que este capacitor se cargue, porque cuando comienza a cargarse, ya le invertí la polaridad. Entonces, para altas frecuencias, esto directamente se comporta como ¿qué? Para altas Como un frecuencias, cable nomás. como un conductor, claro, porque siempre va a haber una corriente muy elevada. Al comienzo, ¿se acuerdan?
Cuando yo conectaba la tensión a un capacitor, la corriente era máxima. Y después iba bajando. Acá no, cuanto más alta es la frecuencia, la corriente es prácticamente es la misma, porque estoy invirtiendo muy rápido la polaridad. Por eso decimos, en este caso, que la corriente se adelanta a la tensión. Y ustedes hicieron mentalmente ese gráfico de la tensión E0 y de este término en T igual 0. En T igual 0 dijimos que esto estaba en forma horizontal y este término máximo estaba vertical, está adelantado. A ver lo que está representado acá. Acá está, fíjense. En T igual 0, este vector marrón que es la tensión está horizontal. En T igual 0 está en posición horizontal. Y la corriente está para arriba, vertical. Entonces un observador que está acá situado en el primer cuadrante, cuando esto se pone en marcha, cuando pongo la máquina en marcha, ve pasar primero la corriente. O si está acá el observador, bueno, acá no, porque acá ve pasar primero la corriente, cuando esto empieza a girar. Entonces ahí decimos que la corriente adelanta la tensión. Pero la explicación es la que vimos anteriormente, física. Volvemos a lo físico. Lo que aparece primero en este circuito es la corriente. Entonces, ya no hace falta aplicar una regla. Hay una regla de hemotécnica. Yo nunca, la verdad, particularmente personal, nunca leí pelota porque lo importante es la parte física. Pensemos qué es lo que está sucediendo en el capacitor o en la inductancia. Pensemos en la corriente, qué sucede en la bobina y qué sucede en el capacitor con la corriente. Y ahí no vamos a tener lugar a dudas nunca. Avancemos un poco más. Bueno, acá ya se está complicando la cosa. Acá en el circuito, en esta rama, coloco los 3 elementos que hasta el momento conocemos, que hemos estudiado. Resistencia, bobina y un capacitor. ¿Y cómo hago para hacer un circuito de malla? Y bueno, voy también sumando tensiones a lo largo del recorrido de la malla hasta llegar al mismo punto. Entonces hago una suma. Fíjense, hago toda la suma de la caída de tensión en la resistencia, más la caída en la inductancia, más la caída en el capacitor, igual a 0. E es esto, es 0 por seno omega t. La tensión en la resistencia es I por R. Bueno, acá entre este paso y este otro, despejaron la tensión aplicada, como igual a todas las caídas de tensión. Entonces, en la resistencia tengo I por R. En la bobina tengo L de I de T, que lo hemos visto. ¿Han visto cuando calcularon autoinductancia? Y la tensión en el capacitor, ¿vale? Q sobre C. Y acá reemplazado por su equivalente entre este paso y este otro que hemos hecho. Derivamos toda esta igualdad, derivamos de ambos lados. Tenemos esto.
lo que nos interesa acá de fondo es la corriente. Buscamos ver qué pasa con la corriente. Y acá me queda una expresión de una función de segundo grado. Ustedes no han visto ecuaciones diferenciales de segundo grado, pero no importa. No importa, después lo van a ver. Pero hasta acá, todos estos términos que aparecen lo hemos visto. Hasta acá. Después derivamos y nos queda esto. Fíjense que Q, derivada de Q respecto al tiempo, es corriente, por eso me aparece esta I acá. Bueno, toda ecuación diferencial, o no todas, tienen una solución, que hay que buscarla. La solución para esta ecuación diferencial, la solución para esta, es esta. Esto, digamos, lo tienen que tomar así, pegarlo, y después más adelante, cuando cursen el cuatrimestre que viene, cuando ven ecuaciones diferenciales transformadas de Laplace, le va a terminar de cerrar todos los números. Pero acá tenemos que darlo de esto para poder avanzar. Hagan un paréntesis en esta resolución. Hola, ¿me escuchan? Acá apareció un cartel raro. Hola, ¿se escucha? Sí, se le Sí, escucha. te escucho. O sea que entre estos dos pasos, entre esta ecuación y esta solución, ustedes, bueno, tendrán que tener paciencia hasta el cuatrimestre que viene y verlo en profundidad. O si quieren, después, tranquilo en su casa, hagan los cálculos. La I es igual a todo esto. Reemplacen acá, deriven esta función en el tiempo, después más la derivada segunda, más esto acá, pueden reemplazar y verificar que esta igualdad se cumple con esta solución. ¿Está? Bueno, esta solución tiene dos términos. Fíjense, este acá es parecido al de descarga de capacitores, donde era la menos valor tau por tiempo. Esto acá lo podemos despreciar. Es digamos, un transitorio. Una parte transitoria que rápidamente se hace cero. Depende del tiempo. Entonces lo que tomamos es este término. A nosotros nos interesa este comportamiento estable en el tiempo. La cuestión que nos queda, que la corriente en el circuito es un valor máximo I0, seno de omega t más menos phi. ¿Por qué más menos? Y este ángulo dependerá de los valores de inductancia y de capacidad. Todo este circuito se comportará evidentemente con resistencia, y entre estos dos, uno prevalecerá respecto al otro, o puede ser que ambos tengan el mismo valor de resistencia inductiva y resistencia capacitiva. Entonces, de los valores de estos tres elementos va a depender este ángulo, que ahora vamos a verlo como cuál es el cálculo para ese phi. Bueno, acá es lo mismo. Acá lo que hacemos es simplemente determinar los valores de caída de tensión, en este caso de la bobina. Hacemos L de I a de T.
cálculo de la tensión en el capacitor. Este es reemplazo del valor de Q sobre C. La Q sé que de Q a dt es corriente, por eso integro la corriente en función del tiempo, que todo esto es Q. Reemplazo y llego finalmente a este valor acá. Y 0 por xc. Fíjese, esto es ley de Ohm. Y porque x tiene unidades de Ohm igual a b, ¿sí? Por un seno de todo este ángulo, donde me aparece pi sobre 2. Me aparece menos pi sobre 2, porque este coseno acá lo reemplacé por todo este valor, pero en función del seno. Bueno, este gráfico es para volver luego. Bueno, volvemos un poquito a esto. Les decía acá, tenemos el cálculo de la caída de tensión en cada elemento. BR es igual a la corriente por la resistencia. La caída de tensión acá. La caída de tensión en la inductancia. Acá el elemento, el término común es la corriente, porque es común a cada elemento. Entonces la representación la voy a hacer, el punto de referencia, la referencia va a ser la corriente. Acá tengo que la caída de tensión en la inductancia es igual a este término constante por el seno de omega t más menos phi, porque no conozco phi todavía, más pi sobre 2. Fíjense que acá si t vale 0, me queda 0, me va a quedar más o menos phi más pi sobre 2. Acuérdense que la tensión en la inductancia adelantaba la corriente. Por eso me aparece este pi sobre 2. Y este valor va a depender de los valores de los elementos. Lo mismo ocurre con la tensión en el capacitor. Me queda un valor máximo por el mismo seno y el término pi sobre 2 me aparece negativo. Acuérdense que la tensión en un capacitor atrasa la corriente.
para cualquier valor de tiempo, voy a poder calcular la tensión en cada elemento. Eso es lo que me permite todas estas expresiones que están recuadradas en verde para estos tres casos. Hoy nosotros representamos, cuando tratamos los casos de forma individual, cuando tenemos resistencia y la FEM, o resistencia y la fuente, cuando teníamos la bobina y la fuente, o el capacitor y la fuente de forma individual, con dos vectores. En este caso tenemos los tres elementos. Por eso me aparecen todas estas curvas. Fíjense, la celeste es seno de omega t. Y la corriente, que lo vimos recién, seno de omega t menos phi. Acá están restando, pero puede ser que esté sumando, dependerá de phi. Si el circuito es de carácter capacitivo, la corriente adelanta a la tensión, la adelanta a esta, por lo tanto va a ser positiva en este caso. Si es de carácter inductivo, que prevalece la bobina respecto a el valor el ohm de la bobina respecto al capacitor, entonces va a ser negativo, como está acá. O sea que la corriente va a trazar a la tensión aplicada. Y bueno, acá están representados para diferentes valores de ángulo, de desfasaje. Faltaría representar a un costado que ustedes lo pueden hacer, los valores máximos para generar todas estas ondas. Bueno, acá tenemos diagrama de fasores. Estos son valores, trabajamos con valores eficaces. Valores eficaces. La corriente y la resistencia y la caída de potencial en la resistencia, mejor dicho, están en fase, como vimos en el primer caso. La tensión en la bobina respecto a la corriente está, fíjese, 90 grados adelantado respecto a la corriente. Y la tensión en el capacitor está atrasado 90 grados respecto a la corriente. Entonces tenemos estos tres fasores de caída en la resistencia, caída en el capacitor y caída en la bobina. Está en forma individual, donde lo hemos representado a partir del origen. Si nosotros estos vectores los sumamos, los vamos sumando, tenemos que llegar al valor total de tensión aplicada. Para eso nos sirve representar de esta forma. Podemos sumar los vectores, sumar vectorialmente los valores eficaces. Esto es lo que está acá expresando. Es igual a la suma individual de cada... Acá teníamos que era igual a un I0, seno de omega t más menos phi, donde phi dependía, dijimos, de los valores de los componentes que tengamos en el circuito. Y acá tenemos cuánto vale I0.
Esto sale todo de esa solución de esa ecuación diferencial. El I0 vale esto. Esto es también ley de Ohm, una tensión sobre una resistencia total. A esto yo lo llamo impedancia. Y fíjense que esto es, así como está, es Pitágoras. Suma de cateto es igual a una hipotenusa, donde Z es la hipotenusa. Suma de los cuadrados de los catetos es igual a una hipotenusa. Todo esto lo llamamos Z, está acá abajo, y esto lo puedo representar en forma de vectores, como está acá. Dice R, la resistencia, estará en forma horizontal. Bueno, acá está B. A ver, no, acá está el gráfico de impedancia, de resistencia e impedancia. R estaba horizontal, después el otro término es, el otro lado del triángulo es XL menos XC. Este es el otro lado del triángulo. Sería esto. Y esto es Z. Esto es Pitágoras. No hay nada extraño. La solución de esa ecuación diferencial me dice que I0 es igual a esto. Y bueno, lo que está abajo es esto. Donde ven que no puedo sumar la impedancia, no es la suma escalar de los valores de R, XL y XC. No, es vectorial. La impedancia, no hablo de resistencia acá, ni de resistencia capacitiva y resistencia inductiva, porque tengo los tres elementos combinados, entonces hablo de una impedancia total. Y se calcula y se grafica de esta forma. Esta es la diferencia. Quiere decir, pueden ver acá que XL, si represento de forma individual, estará hacia arriba. Si represento todo a partir del origen, el XL estará hacia arriba y el XC hacia abajo. Por eso está restando acá. Deduzco eso a partir de esto. El XL hacia arriba y el XC hacia abajo. Lo mismo sucede con la tensión en cada elemento. Yo puedo sumar vectorialmente la tensión de caída en cada elemento, sumo vectorialmente y eso me tiene que dar igual a la tensión aplicada. Fíjense acá. Acá no está representada la corriente, pero estaría horizontal también, porque la caída en R tiene el mismo ángulo de fasaje que la corriente. Están en fase. Corriente y caída en la resistencia están en fase. La caída en la capacidad, dijimos que la capacidad estaba trazada respecto a la corriente, por eso acá figura negativo. Esta delta BL está hacia abajo. Y la B sub L, mejor dicho, la B sub C, delta B sub C está hacia abajo. Traza 90 grados respecto a la corriente. Y la tensión en la bobina adelanta. Por eso esto se hace BL menos B sub C. Acá se está suponiendo que BL es mayor a BC, por eso aparece hacia arriba. Estaríamos ante un caso de comportamiento de reactancia
inductiva, porque la tensión, en definitiva, está adelantando respecto a la corriente. La cuestión que la tensión total está adelantada respecto a la corriente. Quiere decir que todo el conjunto de elementos se comporta de manera inductiva y resistiva, ¿no? Pero inductiva porque la tensión está adelantada, o mejor dicho, podemos decir también que la corriente total del circuito atrasa la tensión aplicada. Otro elemento de cálculo es el ángulo phi que dijimos, se calcula de esta forma. Fíjense que va a depender de los valores de XL y XC. Cuanto mayor sea XL, esto es positivo. Y cuando XC sea grande, mayor a XL, mejor dicho, este ángulo va a ser negativo. Quiere decir que esto, Sí, ingeniero, a la 8. bueno, vemos esto, todo lo que vimos es bastante, supongo que engorroso para ustedes, pero lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando en la práctica. La potencia, o mejor dicho, el cálculo de energía va a ser la integral de la potencia en el tiempo. La potencia es I por E, producto de dos funciones. I por un lado y tensión aplicada por otro. I es la corriente total. Estamos hablando de un circuito RLC. Y queremos saber la energía disipada para un cierto tiempo. Entonces, integramos esa curva de potencia instantánea en el tiempo que queremos. Acá, resolviendo esta integral, llegamos a esta expresión. E por I sobre 2 por coseno de phi, que es el ángulo de fasaje total entre tensión y corriente, por T. En este caso es el cálculo de energía para un periodo, un ciclo completo. La I eficaz la calculamos de esta forma. Por lo tanto, todo esto podemos reemplazar por valores eficaces. Esto es 0 e I0 son valores máximos. Acá abajo yo puedo poner, en vez de poner 2, puedo poner raíz de 2 por raíz de 2. La cuestión que esto transformó en I eficaz por E eficaz. Por coseno de phi por T. Este sería el cálculo de energía entregada por la fuente en un ciclo completo. Que como vieron acá, depende de phi. Y phi, fíjense, depende de... Cálculo de phi dependía de los valores de los elementos. En el caso de que no tenga resistencia, esto que sucede con este phi. Se hace cero. Se hace cero coseno de coseno de phi. Y claro, porque tengo un elemento que es un capacitor y una inductancia. Entonces hay un juego, una transferencia de energía de un elemento a otro, sin pérdida de energía porque no tengo resistencia. Por lo tanto, la fuente, en este caso, no va a entregar energía. Acá tenemos la energía entregada a cada elemento. Calculamos de la misma manera para cada caso particular.
La potencia en la resistencia es I cuadrado R. Por diferencial de R, T, puedo calcular la energía total disipada en la resistencia. Integro, tengo este valor. Este es un término que van a ocupar en la práctica. Cálculo de energía en la resistencia. Después calculo la energía en el capacitor. Y después la energía en la inductancia era un medio de L I cuadrado. Esto lo hemos visto en la parte de inductancia. Bueno, resonancia serie. Resonancia. Esto quiere decir, fíjense, cuando X, L y XC tienen el mismo valor, esto es 0. O sea que la impedancia total va a tener pues, un valor mínimo o máximo. Esto se hace chico. Este término ya no suma, quiere decir que tengo una impedancia menor cuando X, L y XC tienen el mismo valor. Ahí estoy, por eso digo que es un caso de resonancia. Z se hace más chico, por lo tanto, la corriente total va a aumentar. Y XL y XC, acuérdense que depende de omega, que sí, que yo ajustando la velocidad del generador, puedo cambiar estos valores y a tal punto de que busco una frecuencia tal que estos se igualen en lo que se hace acá. Esto depende de omega, y bueno, despejo el valor de omega para el cual sean iguales. Ese va a ser un punto, una frecuencia de resonancia. Quiere decir que la corriente en el circuito va a tener un valor máximo. Y si R es muy pequeña en el circuito, este valor puede ser importante y generar algún problema. Acá tenemos la corriente en función de la frecuencia, lo que decía, variamos la frecuencia, por lo tanto variamos la Z, y la corriente va a tener diferencia de valores dependiendo de la resistencia que tenga en el circuito. Bueno, y esto lo dejamos para la próxima clase. Así que paramos acá. Cualquier consulta, duda, me escriben y lo vemos.